un día después de haber celebrado el Día de las Madres acá en Colombia. Yo no sé en el resto del mundo si también celebraron el Día de las Madres, pero bueno, feliz Día de las Madres para todos, muchachos. Yo adelanté, simplemente tejí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 vueltas. Después de que empezamos este círculo hacia arriba, 12 vueltas. Ustedes pueden hacer las que quieran según el tamaño que deseen el monedero. Yo les voy a decir de qué medida está el mío, porque igual me faltan 2 vueltas más, no lo voy a dejar así, pero de alto está 5,5 centímetros. 5 centímetros desde el piso. Si lo contamos desde acá, de donde empieza el círculo, hay 7. Pero si lo contamos desde acá donde empieza las vueltas, está de 6. Lo único es que lo colocan en la mesa sobre algo y no alcanza tanto. Ahí sí estaría solo de 5 centímetros. Miren, de 5 nada más. Tienen que mirar cómo lo van a medir para que sí les quede bien. A mí me faltan todavía 2 vueltas más del cuerpo, así que todavía no puedo decir que este es el tamaño que va a quedar porque todavía faltan 2 vueltas más. ¿Ok, muchachos? Ya terminando esta vuelta, que en esta vuelta que acabo de tejer me quedan los 3 cafés, un punto en relieve, un punto bajo, un punto en relieve, 3 cafés oscuros. Como acá es donde termino y donde empiezo las vueltas, voy a empezar la siguiente vuelta. Pero la siguiente vuelta ya la voy a hacer con este tono capuchino o beige más claro. Hola, señora Geraldine, buenas noches, ¿cómo está? Ah, Yadira, dice Jenny que es Yadira, señora Yadira, ¿cómo está? María Gamarra, Yolanda, Loida, buenas noches, bienvenida. Y acá lo que vamos a hacer es que vamos a hacer los 3 puntos bajos. No voy a hacer uno bajo, uno en relieve, porque entonces me quedaría raro. Pero acá termina en relieve, sería punto bajo, punto en relieve, punto bajo, acá sería punto en relieve, pero lo que yo voy a hacer es que voy a hacer en relieve los que van en relieve, los 3 puntos bajos de acá no, para no quitarle altura, porque si no con una vuelta tengo. Entonces, como le voy a hacer 2 vueltas, entonces ahí voy a hacer los puntos bajos, normal. Acá donde va el relieve, continuamos el relieve. Yo no voy a quitar ese relieve. Acá ya dice que va 1, 2, 3, 4, 5 puntos bajos. Y vuelvo a hacer el punto en relieve, donde corresponde, para no quitarle ese punto en relieve de ahí. Nuevamente 1. Rosalba, buenas noches. Antonia, buenas noches. Loida, bienvenida. ¿Cómo van, chicas? Ya terminamos el perrito, ya terminamos esta mochila. Nos falta solo la cargadera, pero ya le pegamos la tapa, le pegamos todo. Terminamos el perrito también. Ya vamos terminando todos estos proyectos en nuestras páginas y para iniciar nuevos proyectos. Mañana le vamos a pegar el fajón a esa mochila, que queda una mochila de espalda y listo. Ya iniciar nuevos proyectos en todas las páginas, en todas las redes sociales, muchachos, porque no me puedo quedar quieto. Ustedes saben que yo vendo mochilas hechas, fabricadas por mí, tejidas por mí. Entonces, a mover las manitos. Acá seguimos puntos bajos, puntos bajos, puntos bajos. El punto en relieve que va en el centro, lo hago en el centro. Punto bajo, punto bajo, punto bajo. Porque es que si empiezo haciéndole relieves acá, le voy a quitar el espacio de la segunda vuelta. Y yo estoy tomando estas medidas teniendo claro que me faltan 2 vueltas para tejerles. Si no, no me va a funcionar. Si yo no pienso en esto, que me faltan 2 vueltas, no me va a funcionar el alto que quiero. Y acá nuevamente puntos bajos.
Por acá se ve un hilo y no sé de qué. Ah, había quedado suelto. Menos mal lo solté, muchachas, porque ese hilo después va a verse mal. Janet, buenas noches, Caterine. Buenas noches, Caterine. Gracias, buenas noches, Alba buenas noches, Antonia. ¿Cómo van, chicos? Ahí había un hilito como feo, lo quité más bien. Puntico en relieve. Puntos bajos. Puntico en relieve. Dagne, buenas noches, bienvenida, ¿cómo estás? Y todo punto bajo, porque le estoy haciendo como el borde a la maceta. Punto en relieve. Y todo en puntos bajos. Solo queda uno en relieve en el centro, muchachas. Solo queda uno en relieve en el centro, nada más. De las columnas que yo estaba haciendo, porque es que la idea es que parezca una macetica. Que se vea tal cual como una maceta. ¿Y ustedes qué hicieron el Día de las Madres? ¿Qué andan tejiendo ahora? Porque a pesar de que ya pasó el Día de las Madres, hay que seguir tejiendo. Muchas personas no han celebrado, no han festejado el Día de las Madres. Hay que seguir, chicas, tejiendo porque no se deja de vender monederitos y cositas. Yo sigo vendiendo muchas cositas. Acá seguimos tejiendo. Y punto en relieve. ¿Qué están tejiendo ustedes y qué hicieron ayer? Mire cómo se empieza a ver de bonita. Tal cual es una macetica. Una macetica hermosa. Puntos bajos, puntos bajos, puntos bajos. En la otra vuelta sí voy a hacer los puntos en relieve, pero ya les muestro cómo para ya terminar la maceta. Chicas, preparen un hilo verde. Vamos a darle la vuelta. Preparen un hilo verde, que sea verde pasto, verde hoja, porque hoy vamos a empezar a hacer ya las partes donde van a ir las flores. Entonces preparen un hilo verde para que podamos hacer las flores. El hilo verde porque lo que le vamos a hacer hoy es simplemente la base para las flores. Ya mañana, para mañana sí tienen que tener de todos los colores, de todos los colores. O sea, yo tengo sobrantes rositas, lilas. Ah, espere que cambie a café oscuro y no va todo este tono. Rositas, lilas, amarillas, blancas. Entonces mañana sí tengan preparado todos los sobrantes que puedan. Todos los sobrantes que puedan. Acá. Punto en relieve. Uno. No se escucha nada. Dagne, buenas noches. Aguas turbulentas, buenas noches. Rosemary, buenas noches, bienvenida. Aquí ya estoy terminando. Puntos bajos, puntos bajos, puntos bajos. Aquí nada más. Punto en relieve el del centro. Y el resto puntos bajos. Niña Vianet, buenas noches. Ya vi la mini mochila que hizo. Hermosa, niña Vianet. Esa mochila, mini mochila está divina, divina, divina. Bueno, acá ya termino, pero yo doy por terminada la vuelta con el punto en relieve que queda en el centro. Miren, acá.
punto en relieve en el centro. Ahí doy por terminada la vuelta. Ahí. ¿Listo? Y dice que acá va, ya no va más café. Puedo quitar ya el café, ya no tengo problema. El café ya no va más ahí. O si ustedes le quieren dar una vueltica después del borde, también es válido que yo después del borde le puedo dar una vueltica, pero de punto deslizado, como para que quede el borde. Mejor dicho, ya les muestro. A partir de acá va punto bajo, punto en relieve, pero voy a contar. Acá va el punto en relieve. Acá sería punto bajo. En el que sigue punto en relieve. Vea, yo voy a dejar el café. Mire acá, punto en relieve. El que sigue punto bajo. El que sigue punto en relieve. Miren. Y acá, que debería ser punto en relieve, me dice que va punto bajo. ¿Qué voy a hacer yo ahí? 1, 2 puntos bajos. Para no preocuparme por esta parte. Y vuelve acá. Punto en relieve. Mire. Punto bajo. Punto en relieve. Punto bajo. Y acá ya se compensó. Quedó punto en relieve. Punto bajo. Punto en relieve. Punto bajo. Punto en relieve. Punto bajo. Punto en relieve, punto bajo. Ahí ya se acomodó y ya el resto sigue punto en relieve, punto bajo, punto en relieve, punto bajo, punto en relieve, punto bajo. Si estos dos punticos de acá les incomoda, lo que pueden hacer ustedes es que aquí no dan por terminado. O sea que hacen estos dos punticos seguidos acá. Dos puntos bajos para que el resto siga así. Pero eso ni siquiera se va a notar. O sea, no se va a notar. Sino que tengo muchas chicas que dicen, no, profe, yo siento que me quedó mal. Entonces, ¿qué hacen ustedes? En el momento que sientan que no, porque tengo unas chicas que, ay, no, profe, ¿cómo lo soluciono? ¿Por qué no? Lo que van a hacer es que acá, aquí, tiene que ir punto en relieve, punto bajo, punto en relieve, punto bajo, punto en relieve. Ahí está punto en relieve. Y acá tendría que ir punto bajo. Entonces ustedes acá hacen punto en relieve y aquí punto en relieve, punto bajo, punto en relieve, punto bajo. Aquí iría punto bajo doble. Lo solucionan ahí, pero sí o sí tendrían que hacer eso. ¿Cómo más lo pueden solucionar? Saltándoselo. Entonces yo acá digo que voy a hacer punto en relieve, punto bajo, punto en relieve, punto bajo. Acá queda punto en relieve. ¿Sí ven? ¿Sí me hago explicar esa partecita o siguen como confundidas? Porque si es así, mire, dan por terminada la vuelta acá. Ahí dan por terminada la vuelta. Mire, siguen tejiendo hasta ahí. ¿Sí ve que puntos bajos no hizo el punto en relieve acá? Punto bajo. Para poder que les quede. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Como si aquí estuvieran terminando. Mire, igual que este. Y lleva 1, 2, 3, 4, 5 puntos bajos. Pues acá no hago 5. Hago simplemente los dos. Ahora sí me queda punto en relieve, punto bajo, punto en relieve. ¿Sí? Sí, creo que me entendieron. Entonces no dan por terminada la vuelta acá, la dan por terminada con esos dos puntos bajos. Y ahí sí va, punto en relieve, punto bajo, porque como están terminando la vuelta, se disimula más. O sea, se disimula en qué forma, en que ustedes están haciendo un punto en relieve, 1, 2, 3, 4, 5 puntos bajos. Un punto en relieve, acá ya quedaron solo dos. ¿Ok? Entonces se disimula un poquito más tomándolo de esa forma. Siguen punto bajo, punto en relieve. Y listo, solucionado el problema para que no les quede en otro lado esos dos puntos seguidos. Y acá queda el punto en relieve en el centro, nada más.
punto bajo, punto relieve. Punto bajo, punto en relieve. Y un punto en relieve en el centro. Vea cómo va quedando el bordecito. Frida, buenas noches. Gracias, señora Frida. Diana, buenas noches. ¿Cómo trabaja? En una empresa del personal no llega al mismo tiempo. Ay, señora Diana, no pasa nada. Bienvenida. Bienvenidos todos, chicos, bienvenidos. María González, estamos haciendo un monedero ramo. Punto bajo, punto en relieve. Ya hicimos la macetica, hoy vamos a iniciar la parte verde donde se va a empezar las flores, pero mañana. Mañana vamos a empezar las flores. Punto bajo, punto en relieve. Punto bajo y punto en relieve. Listo, vamos terminando. Si el bordecito lo queremos más ancho, sencillamente le damos otra vuelta y ya no pasa nada. O sea, mejor dicho, cuando yo termine les explico esta parte para que no tengan después dudas. Punto bajo, sigue punto en relieve. Pero eso depende del ancho que ustedes quieran el borde. Punto bajo, punto en relieve. Acá punto bajito. Mire lo bonito que se ve el borde de la maceta. Señora María García, buenas noches, bienvenida. Bienvenida, Damaris, buenas noches, bienvenida, señora Damaris. Señora Damaris, no, esta zarigüeya no la enseñó Marshall. Esta zarigüeya la hicimos con Marshall. Esta es tutorial de John, igual que esta, de Amigo Crochetero. Estos dos son tutoriales de John. Él los hizo como tutorial y me mandó a mí los originales. Los que hizo en el tutorial me los envió a mí. Y esta nos la enseñó Marshall, que es muy, muy bella esta chuchita, muy hermosa. Pero sí, ellos ya tienen el tutorial. Los tutoriales sí están, pero los tienen, en el caso del Snoopy y la Mafalda, los tiene John en su canal de YouTube. Y en el caso de la zarigüeya, de Marshall la ha enseñado como unas 20.000 veces en el perfil de él. Entonces los tutoriales sí están porque ellos lo han enseñado en tutorial paso a paso, pero pues están en sus respectivos canales de las personas que crearon los patrones. Entonces yo no los voy a enseñar porque ya están los tutoriales y son de los amigos nuestros que tejen con nosotros. Entonces, ustedes quieren tejerlo, van al canal de ellos y lo tejen con los tutoriales de ellos. Es un solo video, muchachas, que esa es una belleza. Cuando un proyecto sale en un solo video, eso es una maravilla. Porque ustedes no tienen que buscar más nada, solamente ahí lo hacen con un solo videito y listo. Explicadito, rapidito, fácil, sencillito. Al tejerlo no es tan rapidito porque pues ustedes saben que los amigurumi son más bien demoraditos mientras uno cose y todo. Pero el tutorial sí está rápido, está fácil. No está lento de 3 o 4 clases, no. Una sola clase y con eso está bien. A mí me quedaron perfectamente hermosos. Ahí les hice video, les subí para que vean que me quedó bien, 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 bien. Y seguimos acá. Sí, chicos, yo cuando alguien me pide algo y yo no tengo patrón o no,
No, no tengo como medidas, no tengo nada. Ah, yo voy y busco un tutorial de uno de mis amigos y ya. Yo no tengo problema en hacer piezas con videos o tutoriales de otras personas, simplemente sea claro, no lo enseño, no voy, no tengo el patrón, no voy a enseñarlo, no voy a hacer clase porque no es mío. Y si ya está el tutorial en YouTube, pues vaya y lo vea ya. Yo qué me voy a poner a trabajar sobre algo que ya está hecho. Prefiero decirles, muchachos, yo lo hice de tal tutorial y listo. Y ya, y con eso todos quedamos contentos. Quedan ustedes con la información, quedo yo con la pieza vendida. Hoy vino la clienta, se llevó las 3 piezas, se llevó los 3 muñequitos y quedó contenta la señora. Quedó de venir a mandarme a hacer una muñeca con sombrero, no, mejor dicho, una belleza de muñeca me ve. Pues yo muñecas he hecho varias, entonces yo le dije a ella, tráigame la foto de qué quiere usted y listo. Y no hay problema. Entonces quedó de venir en cualquier momento a mandarlo a hacer. Punto bajo, punto en relieve. Punto bajo y punto en relieve, ya casi terminamos. Sí, señora Damaris, entonces eso los puede conseguir con Amigo Crochetero y la zarigüeya con marcha. ¿Qué le ha enseñado? No, 20.000 veces ha enseñado esa. Rosemary, profe Mari, usted lo tiene. Yo lo envié a la comunidad, señora Rosemary. Envié todo. Ah, el enlace de la zarigüeya, no, esa está en TikTok. Tienen que buscar a Marshall en TikTok. Él lo ha enseñado, uy, no, Marshall ha enseñado esa zarigüeya unas 20.000 veces. Yo los de Mafalda y de Snoopy sí les envié el enlace. El otro sí lo tienen que buscar en TikTok porque yo hace días que no veo, porque yo la zarigüeya sí la sé hacer solita, porque Marcha la enseñó muchas veces. Entonces de la zarigüeya sí no necesito tutorial, esa sí yo la hice desde la primera vez que la hice con Marcha en TikTok, la aprendí a hacer, entonces ya la hago solita, sin tutorial y sin patrón. Hola, hijo mío, ¿cómo te fue? 8 días. Uy, súper bien. ¿Y qué te dijeron? ¿Mañana trabajas? No sé, ya le pregunté. Ah, bueno. Para que me conteste. Ah, bueno, pero mucho trabajo, Sí, eso. movidito. No, ni tanto. Eso a veces está vacío, otras veces Pero movido. descansadito, cerró bien, todo aseguradito. Ah, El bueno, lunes se hijo. me va a ir peor porque el lunes. No, por lo solo que ha estado, Y hijo. todo, y la gastera plata ayer de las personas. Pero no, que no. Ah, bueno, gracias a Dios, hijo. Ya ahorita vamos a mirar qué comemos. Chicos, vea, si le quieren dar otra vuelta, está válido. Si no, aquí, esta vuelta. Yo tengo ganas como de darle otra vueltica al mío, pero voy a ensayar cómo se ve con el color café o le doy otra vuelta y miro. Aquí, ya dejamos el otro color y vamos a hacer punto deslizado. ¿Por qué quiero punto deslizado? Porque yo quiero que solo me quede el bordecito así. Pero entonces ya con este bordecito veo si ese ancho me gusta o le quiero dar otra vuelta. Es que si le doy otra vuelta yo sé que se va a ver súper anchísimo ese borde. Y las macetas tampoco es que tengan un borde tan exageradamente ancho. Mire, para que se vea aquí. ¿Sí ven? Mire. Entonces esa es la vuelta. Pero le voy a dar un pedacito para ver cómo se ve un poquito más ancho. Yo quiero verlo si se ve bueno, se ve bien un poco más ancho. Acá voy a hacer 1, 2 y el que sigue es punto en relieve. Entonces, como tengo estos 2 puntos, si a mí me fastidia esos 2 puntos, voy a disminuirlo para que no me quede sino uno. Mire, un punto y hago este en relieve. Ese puntico me sobra ahí. Ya di la vuelta y veo que me sobra, entonces lo disminuyo. Un punto en relieve, un punto bajo y en este medio hago el punto en relieve. Mire. El que sigue un punto bajo, el que sigue un punto en relieve. El que sigue punto bajo y el que sigue punto en relieve, que estoy haciendo en relieve, estos de acá del medio. Voy a hacerle la vueltica de puntos cafés a ver si este borde sí me gusta, porque el otro lo vi muy bajito. Este se ve muy ancho, pero al traer este hilo café acá, mírelo,
y hacer el punto deslizado, de pronto ese ancho ya no se vea tan ancho y se vea mejor el borde. Sí, ahora sí se ve mejor el borde. Sí, me gusta cómo se ve el borde. Ya no se ve tan ancho. Entonces sí, vamos a darle esta vuelta de puntos bajos, punto en relieve, punto bajo, punto en relieve y le damos esa vueltica como se las enseñé. Rosemary, gracias. Damaris, sí, señora, gracias. Sí, su esposo me dijo que ese patrón, sí, pero no, Marcha hasta donde yo recuerdo, se hizo en vivos, pero yo creo que él subió tutorial de esa zarigüeya. Él lo hizo y lo hizo creo que hace 1 año o 2 años, también como para un mes de madres o de amor y amistad. Y él lo enseñó y él lo enseña cada rato. Y esa zarigüeya la enseña muchísimo porque les gusta mucho. Y la verdad, con una vez que ustedes la hagan, con eso aprenden, porque es muy, muy fácil de aprenderla. Yo la primera vez que la hice y ya con eso aprendí y de ahí para adelante siempre que he hecho, la vez pasada hice creo que como 12 y todas las hice así, con lo que ya había aprendido de las clases de marcha. Entonces, sí, chicas, no es difícil. Y las otras, pues ahí está el paso a paso, lo repiten las veces que quieran, pero ay, es una delicia tejer amigurumis. A mí me gusta, pero yo los tejo, yo hago la amigurumi con punto bajo V. Yo no hago amigurumis ni X ni falso X. Me choca hacer amigurumis X o falso X porque eh, ese punto no va con mi tejido, muchachas. Lo digo que no va con mi tejido porque el agarrar la aguja, el hacer esto y luego esto me causa un dolor raro. No sé por qué, pero el hacer esto, luego trabajar de esta forma, hace que el punto quede raro. Si usted va a trabajar X o falso X, le toca todo el tiempo hacerlo así. Entonces, no, a mí ese movimiento me causa un dolor en el hombro, un cansancio en el hombro muy raro. Entonces, yo siempre los hago en punto V. Obviamente agarrando el punto completo, pero en punto V. El punto X o falso X me da mucho cansancio como en el cuello. De pronto mi forma de agarrar la aguja hace que lo haga mal. Entonces yo lo hago así en punto V y listo, y quedan muy lindos. Sí, señora Damaris, pero aprovechen a hacer llaveritos y cositas así. Primero son, no digo que rápido, no digo que rápido porque no son rápidos, pero son fáciles. O sea, usted se puede demorar, sí, todo un día, toda una tarde, pero sí, sí, las piecitas son pequeñas. O sea, es sencillo porque son puntos bajos, sea como sea, son puntos bajos. Y teniendo el paso a paso y teniendo la explicación de cómo le pone, le sume, le lleva pues obviamente termina siendo un proyecto fácil, no rápido, ni digo que sea económico a la hora de venderlo, no lo puede vender económico porque le ocupa mucho tiempo y paciencia, pero sí, en sí es fácil, en sí hacer amigurumis con tutorial paso a paso no es difícil. Y menos cuando lo explican, haga esto así para que le quede bien. No lo vaya a hacer de esta forma porque se le ve mal, porque tal cosa. Claro, es muy sencillo, muchachas. Lo duro es cuando es un paso a paso que usted no sabe, no ve por dónde mete la aguja, pero esas explicaciones, la verdad, lo hacen bastante viable para todo el mundo. Así usted sea principiante, lo puede hacer fácilmente. Mónica, buenas noches, bienvenida, señora Mónica. Entonces, muchachas, hagan más llaveros, hagan más amigurumis, hagan más cositas para que primero, pues, tener más cosas que vender. Y segundo, el día que alguien les pida algo, lo puedan sacar. Yo, por ejemplo, llevo mucho tiempo que ya hago bastantes amigurumis por encargos. Cuando mis amigos van a tejer, por ejemplo, Marshall, que iba a tejer la chuchita, yo de una dije, yo la tejo también por acompañarlo en el en vivo y también hay que practicar los amigurumis, chicos. Hay que aprender todos los truquitos que en el momento que alguien le pida algo a usted, usted no tenga miedo de decirle sí, sí lo puedo hacer. Que ese normalmente es el problema, que ay, profe, es que me pidieron una muñeca ramo y no sé cómo hacerla. Y yo, ay, por Dios, deben de practicar para cuando lleguen ese tipo de pedidos, ustedes ya estén con la confianza de decir, sí, soy capaz de hacerlo. Que un gatico, que un perrito.
Por ejemplo, este perrito, hasta ahorita la mayoría de chicas lo pudieron hacer bien, bien, bien porque no habían podido. Y es un perrito muy sencillito, un portallaves sencillísimo. Pero practicando, practicando, ya ahora esta vez les quedó mucho más hermoso. Esta vez sí es que está lindo ese perrito. Está fácil de hacer, está muy divertido y quedó súper. Miren chicos acá, es punto bajo y yo hice lazada. Sí, muchachos. Punto bajo. Ya vamos a terminar la vuelta acá y le damos la vuelta de punticos lisados y nos vamos con la parte verdecita para las ramitas. Acá. Punto bajo, punto en relieve. Y acá. Listo, muchachos, ya terminando este borde. Las flores no son rápidas de hacer, pero yo le hago 3 capas. Lo que pasa es que este monedero ramo puede servir como sí, decoración o para colocar lápices o echar dulcecitos o cosas así. Entonces a mí me gusta hacerle 3 capas de flores para que si lo va a utilizar como monedero lo cierre bien y que a la hora de cerrarlo se vea de verdad un ramo bonito, no se vea como una cosa ahí remendada. Acá ya vamos terminando. Alisten todos los colores que tengan. Si lo tienen una sola hebra no pasa nada. Si lo tienen doble hebra, pues la flor queda más grande. Es como la diferencia. Pero sí, se pueden utilizar más que todos los sobrantes, muchachas. Yo utilizo todos los conchitos que tengo. Que si tengo 3, 4 tonos de amarillo o de rosa, no importa, los voy a utilizar. Recuerden que le vamos a hacer 3 capas, entonces lo que necesitamos es eso, variedad de colores. Acá, punto en relieve. Esperen que aquí estoy agarrando un hilo que no es. Listo. Punto bajo. Venga, traigo este café y lo amarro con este punto bajo acá. Porque voy a hacer un puntico en relieve acá para que no se vea el huequito y listo. Ya. Ahora sí, vámonos con el café. Paso ese capuchino para allá y vamos a hacer acá puntico deslizado. Solo agarrando la cabecita del punto, muchachas. Puntico deslizado. Mira, para que se vea el bordecito bonito, como una macetica. Este hilo se puede cortar, pero lo tienen que dejar largo para guardarlo. No lo pueden dejar tan cortico. Miren, me sobra material todavía. Este se ve muy clarito, pero es del mismo color que hicimos el perrito. Lo que pasa es que acá por el café oscuro se ve más clarito, pero es el mismo capuchino que utilizamos para hacer el perrito. El mismo, el mismo, el mismo. Mónica, Mónica, Mónica por acá. Buenas noches, chicas. Gracias por acompañarnos. Esta se tejió en Facebook y el tutorial está ahí paso a paso. Chicas, todos los trabajos que yo les muestro, no vayan a creer que es por presumir. No, esta se tejió en Facebook. De hecho, hoy se le pegó la tapa a esta. Miren. Hoy le pegamos la tapa y ya tiene adelantadas las cargaderas, solamente falta colocarles acá el broche, pero se pegó la tapa con sus cargaderas paso a paso. Todas mis mochilas se hacen paso a paso.
Ese se tejió en Creaciones Mari Crochet Colombia, la página. Este se tejió en la otra página, Mari Crochet Colombia, paso a paso. Todo esto nosotros lo hacemos en nuestras redes sociales paso a paso. O sea, yo no solo hago tutoriales acá. Yo tengo 21 grupos de WhatsApp y tengo muchísimos grupos de talleres privados y aparte de eso, hago... hago en las dos páginas clases en vivo totalmente gratis. Acá también la clase es gratis. Entonces, si me siguen en todas las redes sociales, pues obviamente se van a dar cuenta de todos estos proyectos que hacemos. Estamos en un taller haciendo unos fajones paleteados espectaculares. Ya hoy empezamos el tercero. Ahí también a las 5 hago clase de 5 a 6, más o menos una hora. Ya a las 6 me fui para YouTube, para Facebook para terminar esta. Todo esto se ha hecho paso a paso en vivos. Pegar la mariposa, hoy hicimos el pomponcito, pegamos la tapa. Todo eso son clases que yo hago totalmente públicas y totalmente gratuitas, chicos. Sí que mucha gente me escribe, ay, pero qué gracia porque muestra las mochilas ya hechas. No, esa mochila debe llevar más de un mes que la empezamos y la hemos ido avanzando. Entonces, chicos, no, nosotros damos todas las clases para todo el público. Que si hacemos por ahí monederitos sencillitos, por ejemplo, ahora en mayo, porque se vende mucho monedero y yo no tengo monederos hechos, pero se hacen en mayo muchos monederitos para que ustedes puedan tejer, puedan aprender, que empiecen desde cero. Por ejemplo, nosotros cuando terminemos esta acá en YouTube, sigue otra clase y así, así, así. Nosotros no podemos dejar de tejer porque yo vendo las piezas hechas. Entonces, si yo dejo de tejer, ¿qué voy a vender? Entonces yo necesito vender mis piezas hechas, pues no dejo de tejer y me la paso tejiendo y vendiendo. María García, ¿qué dijo María García? Profe, agarra todo el punto. Sí, señora. Leticia, buenas noches. More, buenas noches, bienvenida. Gracias. Sí, es que es muy linda. Mire, estos tres fueron los que entregué hoy. Yo tengo estas que son las... Ah, y no le tomé foto con corazón, porque el Snoopy lo hice con corazón. Vea, estos tres los entregué hoy. Estos son los míos, los originales. Estos son los del tutorial de John, el que él hizo para enseñarlo. Esta y la Mafalda. Y esta es la zarigüeya que tanto les digo que nos ha enseñado Marcha. Estos son, mire, estos son los que entregué hoy. La clienta se fue feliz con... Y al Snoopy le hice corazón, porque ella quería un corazoncito, entonces al Snoopy le hice un corazón. Y esta es mi zarigüeya hermosa que la amo con todo el alma, mire. Me encanta esta carita que tiene esta zarigüeya, muy linda. Y los tutoriales, pues yo ya se los compartí en la comunidad, muchachos. Y lo que yo le digo es que, chicos, tejer no es nada difícil, nada, nada, nada difícil. Ustedes pónganse a tejer y verá que cuando se den cuenta van a decir lo mismo que digo yo. Tejer con un tutorial es lo más sencillo y lo más fácil que hay. Que no es rápido porque no estamos hablando de rapidez, estamos hablando que es fácil. Cualquier persona que sepa hacer punto bajo puede hacer cualquiera de estos muñequitos que yo les muestro a ustedes. ¿Qué es la parte que no es tan buena o por qué vienen a ser como que costositos los muñequitos? Por el tiempo. Porque sí hay que dedicarles tiempo, sí hay que ser pulidos, ser parejitos con los puntos, pero por el tiempo, más que cualquier cosa, por el tiempo es lo complicadito ahí, que no sé, no es que uno lo hace con solo ver la clase. Si la clase dura media hora, usted media hora lo hace. No, la clase puede durar media hora, pero ya puede usted tejerlo posiblemente 2 horas, 3 horas, toda una tarde, todo un día. Y ahí es donde obviamente pues empieza a incrementar los materiales. Muchas veces los materiales no los conseguimos donde vivimos, toca encargarlos y ahí es donde toca también subir el precio. Bueno, muchachos, acá ya terminé, puntico deslizado, corto el hilo largo y ya quedó mi maceta. Ya estos hilos no los voy a necesitar más. Mire, siempre me queda material. Y ya terminé mi maceta para el monedero ramo. Vamos a correrlos para allá. Sí, chicos, todo esto está el paso a paso. Yo no sé por qué les da como flojera a ratos buscar el paso a paso cuando todo está ahí fácil.
More dice, me gustaría hacer la zarigüeya. Esta zarigüeya la hemos hecho por ahí unas 20.000 veces. Se ha hecho en TikTok, pero unas 20.000 veces, de verdad. O sea, se ha hecho demasiadas veces. Y cada vez que le decimos, marcha, le haga la zarigüeya, él vuelve y la enseña y la hacen en vivos paso a paso. Y lo mismo, chicas, todas las cositas que uno muestra es porque ya se han hecho. Ustedes son los que tienen que estar más pendientes de las redes sociales. Hay gente que ni siquiera sabe a esta altura de la vida que yo tengo 2 páginas y el canal. Entonces quiere decir que no nos siguen, que si nos ven una vez ya no nos ven 2 veces, que no le dan seguir, que no le dan suscribirse, que no comentan, que no participan. Y ahí sí está el error. Porque entonces en el momento que uno programe para enseñar algo, usted se va a dar cuenta cuando ya esté terminado. Mire que ese bolso me lo han preguntado 20.000 veces. Ay, ese bolso, ¿y por qué no lo enseña? Y yo, disculpa, lo estamos enseñando. En este momento estamos apenas terminando, lo acabamos de enseñarlo. Entonces son personas que no lo siguen a uno, que no están pendientes de lo que uno hace. Y ahí es donde se pierden información y clases gratuitas. También vendemos el patrón, esa es la otra. Si usted no lo quiere ver o no lo pudo ver en vivos y quiere hacerlo con el patrón, si usted sabe guiarse por un patrón, también lo pueden hacer con el patrón y no hay ningún problema. Esa es también una muy buena opción. Bueno, chicos, acá terminé. Voy a cortar todos estos hilitos y listo. Empezamos. Empezamos, muchachos. Vamos a hacer el monedero ramo, pero creo yo que esto lo voy a quitar porque nos está quitando espacio y en cualquier momento boto la mochila ya de cabezas. Aquí vuelvo y los cuelgo. Listo. Vamos a tejer con verde porque vamos a hacer la parte verde. La voy a buscar en TikTok. Sí, señora, busca a Marshall. Se llama Marshall, el chico que ha tejido con nosotros a zarigüeya. Mónica, disculpe, me llegó vista, por eso me salí. María García, gracias. Dios le pague, señora María García. Dios le bendiga. Y acá simplemente vamos a tejer verde. Todo verde, chicos. Todo verde. Para que nos quede el monedero ramo bonito, vamos a agarrar igual la pestañita de atrás. ¿Por qué qué bonito? Para que quede alto la parte verde que le vamos a hacer. Entonces aquí vamos a meter el verde, agarrando la pestañita de atrás, para que el monedero ramo se vea desde este borde, porque los otros van a ir como por dentro. Veo porque yo soy de... Y empezamos. 1, 2, 3. Esto va a ser un punto alto, pero yo voy a hacer 5 más de separación. Necesito que sean 5. Entonces acá 3 y voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5. Y vamos a tejer separando 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Por qué voy a dejar tantos de separación? Porque a mí no me gusta que esta parte del ramo quede muy floja. Me gusta más bien que quede apretadito. Y aquí lo que voy a hacer para que quede alto es un punto alto. Hago lazada y mi punto alto de 2 sacadas. Vuelvo a hacer 5. 1, 2, 3, 4, 5. Paso hasta acá y lo mismo. Lazada, 1, 2, 3, 4, 5. En el punto 5 me agarro, aprovecho y guardo este hilito un poquito y hago 2 sacaditas. ¿Sí ven, chicos? Y volvemos. De hecho, cuando uno está tejiendo así y no quiere que quede muy largo, lo que puede hacer, porque en el monedero ramo anterior que hicimos, nosotros tejimos 1, 2, 3 cadenetas y acá hicimos punto deslizado. 1, 2 en la tercera. Pero entonces, chicas, tengo un grupo que también hizo una manta ramo y la hizo alta acá. Entonces tiene que tener cuidado porque las chicas que hacen las mantas ramos normalmente queda alta. Esta, si no queremos que quede alta, podemos modificarlo. Pero entonces es para las chicas que están en el grupo de la manta ramo. De la manta que hicimos una mantica redonda de ramo. Este tipo de cosas lo podemos modificar. Entonces, ojo con eso, muchachas.
Acá, cuando modifican esto, quedan menos flores. Entonces tienen que ponerle atención a este tipo de cosas. Quedan menos flores acá. Entonces decidan si quieren más flores o menos flores. ¿Listo? Ahí les di la información porque si me preguntaron, profe, y si yo las quiero, ahí ya le di información a las chicas de la manta. 2, 3, 4 y 5. Esta, como queremos que quede con 3 capas de flores, vamos a seguirla. 1, 2, 3, 4 y 5. Yo tengo muchos grupos privaditos y esas muchachas me viven preguntando muchas cositas y yo aprovecho también en los envíos, muchachas, porque a veces cuando ya se ha terminado esos talleres, 1, 2, 3, 4, 5. Pues no va 1, 2, 3, 4, 5. No voy a ir a hacer clases para responder algo que fácilmente, por ejemplo, en este puedo contestarles. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 y en el quinto lo agarro. 1, 2, 3, 4 y 5. Y otra cosa para las chicas de la manta. Como la manta va redonda y lo que no queremos es que se cierre 1, 2, 3, 4, 5. Por eso también se les explicó a ustedes diferente. Porque la manta no puede recogerse. No puede ser que en el momento que nosotros estemos tejiendo estas flores, 1, 2, 3, 4 y 5, demos pie a que se recoja. Entonces, por eso también está diferente la explicación. Mónica, profe, una pregunta. Resulta que compré varios tacos de hilo de 100 gramos. Cuando me llegó hilo es muy delgado, lo he puesto en 2, pero mi proyecto me sale pequeño. Señora Mónica, ¿y qué hilo compró? ¿Usted dónde vive, señora Mónica? ¿Dónde vive usted y qué hilo compró? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Dónde vive usted, señora Mónica? Para más o menos guiarnos qué hilo pudo haber comprado. 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4 y este es el punto 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Me dijeron que era macramé, pero ¿dónde vive usted en Santa Marta? Ah, pues debe ser macramé. Si le dijeron que era macramé, tiene que ser macramé. El macramé también viene en rollitos así. Si lo compró en madejitas, lo que pasa es que según la marca también hay un hilo que se llama macramé. En México se conseguía, pero no es preciso este hilo. Este viene así también en madejitas así. Vea. Si lo consiguió así, muy raro que diga usted que le salió delgado, porque este hilo, sea de Mirates o sea de Hilanderías Bogotá, es más o menos el mismo grosor. Entonces, muy raro, señora Mónica. ¿Por qué no me lo compra a mí? Yo siempre les he dicho, ustedes quieren que el material les salga bueno y les respondan, cómpremelos a mí. Si lo compran en otro lado, pues yo no tengo nada que ver ahí. 1, 2, 3, 4, 5. Pero si me lo compran a mí, yo sí les explico. Chicas, este hilo es para utilizar en una hebra o en 2 hebras. 2, 3, 4, 5. Y por eso yo puse tienda física 1, 2, 3, 4, 5, porque las chicas sufrían mucho por el material. Si encontraban el grosor, no encontraban el color. O a veces no encontraban era el color o el grosor o era otro material, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces yo siempre les he dicho, cómprenme el material para yo poderles colaborar cómo solucionan cualquier inconveniente que se les presente. 1, 2, 3, 4, 5. Porque yo ya sé cómo manejar el material. Si usted compra mi material, yo manejo ese material. Entonces yo le puedo solucionar cualquier lío. Si yo no conozco su material, no uso ese material, sí se me complica porque yo le voy a decir, no, es que salió muy delgado o no, es que era otra marca. Bueno, en fin. O sea, son muchas dudas ahí. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, ese es el problema, chicas. 1, 2, 3, 4, 5. Una señora me envió 1, 2, 3, 4, 5. Me envió la vez pasada una foto que consiguió macramé y era en madejas. 1, 2, 3, 4, 5. Y carísimo. Yo le dije, vea, con lo que usted compró esa madeja, hubiera comprado 300 gramos de hilo. 300 gramos de hilo hubiera comprado con lo que compró una madeja de 100 gramos que era de marca, hubiera comprado 300 gramos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y 1, 2, 3,
4, 5, cuando esté terminando este. Margarita, buenas noches, Mónica, no, en cono de 1000 gramos. Ah, no, entonces no tiene por qué ser delgado. Ya le muestro un conito de 1000 gramos. Mira, este es conito de 1000 gramos y es macramé. Este. Y este es igual de grueso a este azul. Mírenlo. El mismo grosor. Este es macramé. Este es crochet. Este sí es delgadito, por eso lo utilizo en doble hebra. Pero mire, es delgaditico, delgaditico. Este es crochet, este es macramé. Dice que sí. Así viene el cono. Yo, Mónica, en Bogotá, pero yo envío de aquí a cualquier parte del mundo. Nosotros, de hecho, sacamos diario pedidos. Nosotros enviamos a cualquier parte de Colombia por paquetería. Y la cantidad también que necesite. Nosotros no solo vendemos el cono, vendemos la madejita de 50 o de 100 gramos ya de banada en doble hebra. O sea, ya de banada en doble hebra, que el crochet no va en una sola hebra. Muy raro. Si le dijeron que era macramé, averigüe qué hilandería fue. Si fue Mirateso, hilandería es Bogotá. Porque Bogotá no tiene hilos delgados y Mirates está sacando los hilos muy suaves, pero para nada delgados. El macramé es el grosor de 1.8 milímetros, tampoco es 2 milímetros, pero sí es 1.8, que es un muy buen grosor. 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Sí, yo monté tienda por eso, porque a mí me decía todo el mundo, profe, es que donde yo vivo no consigo el hilo. Yo, bueno, va a montar tienda y se los envío y listo. Y se les envía el material donde viva usted. Acá queda 1, 2, 3, 4 y 5. Pero acá me agarro de 1, 2, 3, la tercera cadeneta. Claro, muchachas, me extraña araña. Y empiezo de una vez. Punto bajo. Y 1, 2, 3 cadenetas y voy a empezar a hacer punto alto. Acá 2 cadenetas porque hice punto bajo. Y voy a hacer, yo este tipo de flor la hago con 5 pétalos. No me gusta hacerla con 6. De hecho, hasta con 4 pétalos queda bonito. No hay que hacerlo con tantos. Pero si usted lo quiere hacer con 6 pétalos, le queda exageradamente gorda la flor y no me gusta. Siento que se abre mucho. A mí me gusta mucho que quede con 4 pétalos. Me parece linda con 4 pétalos. Se me hace bonita. Hagámosla con 4 pétalos, muchachas, porque es que lleva muchas flores. Me lo vendieron por macramé y es crochet porque es delgado. Señora Mónica, si viene en una sola hebra el cono y es así de delgado, es crochet. Mire, el crochet es 1 milímetro. El macramé son, bueno, dicen que 2 milímetros, pero yo lo he medido y son 1.8 milímetros. Mire. Esto es grueso, este es delgadito. ¿Listo? Entonces ahí sí tendría que checar su merced. Y hacer el reclamo en la tienda. Para eso compran en tienda, para que puedan hacer el reclamo. Para un pétalo, una cadeneta, punto alto. Entonces tengo 1, 2 pétalos, una cadeneta, punto alto. 1, 2, 3, cadeneta, punto alto. Para que me salgan 4 pétalos. 1, 2, 3, 4 pétalos. Y tengo las 2 cadenetas y 1, 2, 3, 4 puntos altos. ¿Listo? Acá voy a hacer, para finalizar, hago el punto alto. Ya tengo 1, 2, 3 espacios. Voy a hacer 2 cadenetas y en este centro hago un punto bajo. Para que me quede ahí el espacio para hacer 1, 2, 3 y 4 pétalos. Esto lo que va a hacer es que cuando yo haga el pétalo, esto se va a recoger.
al dejar estas 2 cadenetas acá, porque acá yo voy a hacer entonces un petalito. ¿Qué es lo que pasa? Es que el pétalo no va a quedar 100% bien cerrado, pero se va a recoger un poquito esta parte y no me va a quedar como floreado, como ancho. Hice el punto bajo ahí y vuelvo a hacer 2 cadenetas acá y un punto alto, una cadeneta, un punto alto, una cadeneta, un punto alto y tengo un espacio, 2 espacios, 3 espacios y acá para el cuarto espacio 2 cadenetas y un punto bajo. Vuelve 2 cadenetas y hago un punto alto, una cadeneta, 2 puntos altos, una cadeneta, 3 puntos altos para que me quede 1, 2, 3 espacios, 2 cadenetas y un punto bajo acá. Listo, así me va a quedar. Mónica, sí es de 1 milímetro. Ah, listo, entonces eso, por ser de 1 milímetro, entonces usted está trabajando es crochet, no macramé. Y 1, 2 y punto alto, una cadeneta, punto alto, una cadeneta, punto alto y tengo 1, 2, 3 espacios, 2 cadenetas, punto bajo acá. 1, 2 cadenetas, punto alto, una cadeneta, punto alto, una cadeneta, punto alto y tengo 1, 2, 3 espacios y para el cuarto 2 cadenetas y punto bajo acá. Listo, 2 cadenetas y continuamos. Sí, si es de 1 milímetro le toca trabajarlo doble, mire. Así como este es súper delgaditico, entonces trabajo 2 hebras. Y con eso saco todos los proyectos que usted ve y me quedan muy lindos. Y el tamaño me gusta mucho porque me deja hacer buen tamaño de diseño. Entonces trabajar un hilo muy grueso no le deja hacer mucho diseño a uno y esa partecita no es tan chévere. 1, 2, 3, 2 cadenetas y punto bajo. Cuando uno le gusta hacer diseños grandes en proyectos no tan grandes. Y volvemos acá, punto alto, cadeneta, punto alto, cadeneta, punto alto, cadeneta. Siempre confirmen que les quede 1, 2, 3 espacios y el cuarto espacio se le da 2 cadenetas y un punto bajo. Y nuevamente 1, 2 y punto alto. Este punto alto es de 2 sacaditas nada más, muchachos, porque no necesitamos que nos quede tan largo el punto. Y confirmamos 1, 2, 3 y el cuarto son 2 cadenetas, punto bajo. 2 cadenetas, punto alto, una cadeneta. Carmen, buenas noches. Igualmente para usted, señora Carmen, feliz Día de las Madres, que la hayan pasado muy rico. 1, 2, 3, 2 cadenetas y punto bajo. 2 cadenetas y volvemos acá, un punto alto, una cadeneta, un punto alto, una cadeneta, un punto alto, una cadeneta y tengo 1, 2, 3 espacios, 2 cadenetas para hacer el cuarto espacio. 2 cadenetas y volvemos. Ya vamos a terminar esta vuelta. Sí, chicas, qué bueno que ayer estuvieron pasándola rico. Por ahí ya hablé con varias compañeritas que la pasaron muy bueno, que con la familia, los hijitos. Eso está bien, muchachas, bendito sea Dios. 1, 2, 3, 2 cadenetas, punto bajo para el espacio 4. No vamos a empezar las flores hoy, mañana las empezamos con calma. Les dejo esto como tareita para que ustedes vayan con calmita. Cadeneta. 1, 2, 3. Cadeneta. 2 cadenetas y este es el espacio 4.
Miren, muchachos, cómo empieza a verse bonito. Va a quedar con muchas flores acá. En la segunda no le hacemos tantas flores. En la tercera, no, lo voy a hacer en la latica. No, ya vamos a terminar acá. Sí, ya porque vamos a dejar para empezar las flores mañana porque ya llevamos 1 hora. Entonces, para que no dejar empezada la clase, sino mañana tejer solo flores. Ya no falta mucho. Este pedacito y ya. Uno, dos, tres, el espacio, 2 cadenetas y acá punto bajo para sacar el cuarto espacio. Nosotros vamos a hacer esto, lo vamos a repetir 3 veces, pero muchachas, por ahora vamos a cortar el hilo y vamos a hacer las flores. ¿Saben por qué? Porque dependiendo de cómo me queden las flores acá, qué tan ajustados, ya sé cómo hago las flores allá. 1, 2, 3 y 4. Uno siempre cree que cada vez que hace un proyecto lo va a hacer exactamente lo mismo. No. Eso es mentira. Entonces yo prefiero hacer primero esta capa de flores, luego ahí sí metemos nuevamente el verde, hacemos la otra capa y así nos vamos viendo. 1, 2, 3, las 2 cadenetas. Entonces esto lo vamos a repetir otros 3 veces, pero no en este momento. Vamos a hacer las flores de este borde y así nos vamos con las otras flores. Y también para irlas distribuyendo mejor. Y para saber si en la otra le hago igual la misma cantidad de flores o le hago menos. Acá. 1, 2, 3 espacios, 2 cadenetas y acá. Punto bajo. 1, 2, 3. Y tengo 1, 2, 3 espacios, 2 cadenetas y termino acá con el punto bajo. Que en este caso podemos hacer punto deslizado y listo. Mire cómo nos quedó. ¿Sí ven, chicos? Así nos quedó. En caso tal de que usted, vamos a decir, mi amor, pásame el cordoncito azul allá, 1 minuto les muestro algo a las chicas. Ese amarillo puede ser, ese cordón amarillo, ya. En caso tal de que usted diga, no, yo no quiero sino con una capa de, no quiero sino con una capa de flores, sencillo, vea, usted ya le puede meter acá un cordón, miren, acá, y él cierra. Pero yo el cordón, sí hay que colocarle un cordón, pero yo se lo coloqué, creo que en la tercera capa. Pero yo les explico, si alguien dice, no, yo quiero que me quede ya así, yo no le voy a hacer más nada. También es válido, pero entonces les voy a mostrar con un cordoncito cómo queda. Y por qué también se le hacen estos pasadores así larguitos para que quede, mire, aquí quedó en el mismo huequito, mire. En caso tal de que usted lo quiera dejar con una sola capa, que sea consciente cómo se va a ver. Mire. ¿Sí ve? Mire cómo se recoge. ¿Por qué no se recoge en sobre? Porque no le hicimos pasadores para que se recoja el sobre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo le haga la otra capa y la otra capa, él se va a recoger, pero lo que se va a recoger es el ramo. Esta parte no se recoge. Esta parte queda tal cual como la macetica. La que se recoge son los ramos acá. Entonces, ahí es donde se ve como un monerito ramo bonito. Entonces, ahí les muestro por qué es importante hacer las 3 capas. ¿Listo, muchachas? Bueno, entonces ya les expliqué por qué tienen que ser 3 capas y ya cada una decide si lo hace de 3 o no. Así queda para mañana. Ya mañana vamos. Mañana tenga todos los colores que usted pueda. Si usted tiene 3 tonos de amarillo, téngalo. Si tiene 3 tonos de rosa, azul, verde, morado, de todos los colores para empezar a hacer las flores. Bueno, muchachas, hasta mañana. Que Dios las bendiga. Ahí vamos avanzando y vamos terminando preciosos proyectos. Gracias por la compañía. Feliz Día de la Madre.